A ver, pensemos en esto. ¿Puede una víctima pararse frente a un juez y decirle que la sentencia que le dieron a un criminal simplemente no es suficiente? Parece una pregunta sencilla, ¿verdad? Pues fíjense que esta pregunta provocó una decisión judicial que fue, bueno, histórica. Redefinió por completo el papel de las víctimas en el sistema de justicia. Hoy vamos a desmenuzar cómo un solo caso, uno solo, cambió las reglas del juego para siempre. Claro, para entender esto, tenemos que empezar por el principio. Y es una tragedia. Todo arranca en el 2017. Un feminicidio agravado que, como se pueden imaginar, dejó a una familia completamente rota. Pero aquí es donde la historia da un giro, porque ese dolor se transformó en una lucha no solo por buscar respuestas, sino por encontrar una justicia que ellos sintieran que de verdad fuera completa. Entonces, después del juicio, llega la sentencia. 37 años y medio de prisión para el culpable. Y ojo, es una condena considerable, sin duda. Pero es justo aquí, en este punto, donde la historia que nos interesa de verdad comienza. Porque para la familia, esos 37 años y medio no eran suficientes. Para nada. Ellos sentían que esa pena no reflejaba la verdadera brutalidad del crimen. Y esa convicción, esa sensación de que faltaba algo, fue la chispa que encendió una batalla legal que, como ya les adelanté, iba a cambiarlo todo. Muy bien, ahora sí vamos a meternos de lleno en el análisis. Para entender de verdad la importancia de este caso, es fundamental verlo como lo vería, pues, un abogado. Porque la pelea legal, el meollo del asunto, no fue sobre el crimen como tal. No. Fue sobre algo más profundo. El derecho fundamental de una víctima a poder cuestionar la sentencia. Y para esto, los abogados suelen usar una herramienta muy útil, el método FIRAC. Es una estructura bastante simple que nos permite desglosar cualquier caso legal en sus partes más importantes. La F es por los facts, o sea, los hechos. ¿Qué pasó? La I es por el issue, la cuestión legal. La R es la rule, la regla o la ley que aplica. Y la A y C son por la aplicación y la conclusión. Es básicamente como un mapa para navegar por lo complicado del mundo legal. Ok, entonces si aplicamos este método van a ver cómo el caso se aclara muchísimo. Hechos, tenemos un feminicidio grabado y una sentencia de 37 años y medio. Sencillo. La cuestión, el problema legal, ¿tenía la familia el derecho de apelar esa sentencia? La regla, o bueno, lo que dijo el tribunal inferior, fue un no rotundo. No pueden. ¿Y la conclusión? Pues este choque de ideas, de interpretaciones, es lo que hizo que el caso escalara hasta la mismísima Suprema Corte. Y aquí, justo aquí, está el punto clave, el verdadero corazón de todo este debate. Porque la discusión de repente ya no era sobre los detalles del crimen de 2017, no. Se movió hacia algo mucho más abstracto. Se centró en una pregunta de derecho puro y duro. A ver, la Suprema Corte no tenía que decidir si 37 años eran justos o no. Su trabajo era mucho más profundo. Era determinar si una víctima tiene la legitimidad, la capacidad legal, para siquiera plantear esa pregunta ante un tribunal. O sea, ¿tienen derecho a tener esa duda? Hay un teórico del derecho, Manuel Atienza, que a esto le pondría un nombre muy preciso: una cuestión de interpretación. Es que el problema no estaba en los hechos, esos estaban clarísimos. El verdadero conflicto estaba en el significado y el alcance del derecho de una víctima a la justicia. O sea, la gran pregunta era, ¿hasta dónde llega realmente ese derecho? Y lo que pasó en la corte fue fascinante, porque lo que chocó ahí fueron dos filosofías, dos maneras de ver el mundo completamente opuestas sobre cómo se debe interpretar la ley, y en el fondo, sobre qué significa realmente la justicia. A ver, por un lado teníamos la visión, llamémosla restrictiva, la del tribunal inferior. Su idea era simple: si la ley no dice explícitamente que tienes un derecho, pues no lo tienes, punto. Se lee al pie de la letra y ya. Pero, por el otro lado, estaba la visión progresista, que al final fue la que adoptó la Suprema Corte. Y esta dice algo totalmente distinto: que los derechos humanos no son algo fijo, no están escritos en piedra. Deben interpretarse siempre de la forma más amplia que se pueda, para que protejan más y mejor a las personas. Ahora, esto se pone todavía más interesante porque vamos a ver las herramientas legales, los argumentos específicos que usó cada bando para defender su postura. Es como si pudiéramos levantar el capó del motor y ver cómo funciona por dentro el razonamiento de los jueces. El tribunal inferior, el de la visión restrictiva, usó algo que se conoce como argumento a contrario. Su lógica fue más o menos así. A ver, la ley dice con todas sus letras que el Ministerio Público sí puede apelar la sentencia, pero no dice nada de la víctima. Entonces, si no la menciona, por lógica contraria, significa que la víctima no puede.
¿Se entiende? Es una lectura súper literal, muy cerrada. Pero claro, la Suprema Corte llegó y le dio la vuelta a la tortilla. Ellos usaron un enfoque completamente distinto. El argumento a partir de los principios. Y esto es justo lo contrario. Implica levantar la vista del texto literal de la ley, de la palabrita exacta, y mirar más arriba, hacia los grandes principios que están en la Constitución para que nos guíen. Y la Corte se apoyó básicamente en 3 pilares, en 3 principios clave. El primero, el principio de progresividad, que significa que los derechos humanos siempre van para adelante, siempre se expanden, nunca, jamás para atrás. Segundo, el derecho al acceso a la justicia. Decirle a la víctima que ni siquiera podía ser escuchada era, ponerle una barrera inaceptable. Y el tercero fue una especie de argumento de autoridad. La Corte básicamente le dijo al Tribunal Inferior, oye, lo que estás decidiendo va en contra de todo lo que nosotros mismos hemos dicho antes. Le recordó su propia doctrina. Así que con estas 2 formas pero tan distintas de ver la ley sobre la mesa, la Suprema Corte estaba lista para tomar una decisión. Y todos sabían que ese veredicto iba a sentar un precedente, uno fundamental para el futuro. Y la decisión fue contundente. Sin rodeos. La Suprema Corte revocó la decisión del Tribunal Inferior. Así de simple. Fue una victoria, pero una victoria clarísima para esa visión más amplia, más progresista de los derechos. Pero bueno, ¿qué significa esto en la vida real, en la práctica? Pues significa que la Corte dijo, alto y claro, que la víctima sí tiene derecho a cuestionar la sentencia. Toda la sentencia, incluyendo cuánto dura. Y ojo, que esto no solo aclaró la duda para el futuro, no. Obligó al Tribunal Inferior a volver a tomar el caso y ahora sí, escuchar de verdad y analizar con lupa los argumentos de la familia. Entonces, aquí llegamos al punto crucial. ¿Por qué esta decisión es tan importante? Porque va mucho más allá de este caso en particular. Porque su impacto, sus ondas, por así decirlo, se sienten en todo el sistema de justicia. Miren, la filosofía que hay detrás de este fallo se podría resumir en una idea muy potente. La protección de los derechos de las personas no se encuentra en lo que la ley no dice, en sus silencios. No se usan esos silencios para limitar, al contrario, se encuentra en la voz que le dan los grandes principios, los que la inspiran para hacer esos derechos cada vez más grandes. Y ese es el verdadero legado de este caso. Es un antes y un después, de verdad, porque a partir de esta decisión se reconoce oficialmente que el derecho de una víctima a una justicia plena, completa, incluye el poder de cuestionar si el castigo que se impuso es justo, si es proporcional al daño que sufrió. Esto al final del día le da poder a todas las víctimas que vengan en el futuro. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una para la reflexión. Ok, esta decisión abrió una puerta muy importante, pero ¿qué otras áreas silenciosas de la ley, qué otras partes que no están del todo claras, podrían ser iluminadas por esta forma de pensar? O sea, ¿dónde más podemos usar los grandes principios en lugar de la letra pequeña y estricta para hacer que la justicia sea cada vez más fuerte? La conversación, está claro, apenas está comenzando.